Con este video vamos a empezar la serie de videos sobre los amplificadores, en particular los amplificadores lineales que se tocan en el capítulo 11 de su libro. Los temas que vamos a considerar son, primero, los conceptos generales sobre los amplificadores y algunas anotaciones sobre las señales y las fuentes. Los amplificadores de voltaje, en particular sus parámetros, el macromodelo y las ecuaciones que se aplican. La eficiencia en potencia, la conexión en cascada de amplificadores de voltaje, otros tipos de amplificadores y sus modelos correspondientes, en particular los amplificadores de corriente, transconductancia y transimpedancia. No vamos a hablar en este curso para nada de los amplificadores de potencia. Y también mencionaremos los casos ideales para todos los tipos de amplificadores. También trabajaremos con ejercicios, ejemplos de conexiones en cascada y algunas otras ecuaciones que se aplican. Finalmente, el tema que vamos a tocar es el de los amplificadores diferenciales. Como nota al calce, en su libro estamos trabajando la sección 11.1 a 11.6 y también la 11.9. Y en este video vamos a hablar del primer punto sobre los conceptos generales de amplificadores y las anotaciones en las señales y las fuentes. Vamos adelante. Los amplificadores son los elementos más importantes que encontramos en las aplicaciones analógicas. Donde quiera que ustedes vean, prácticamente es muy probable que algún amplificador esté haciendo un papel. ¿Por qué? Porque los amplificadores son muy importantes para procesar la información, ya que la mayor parte de los datos que se nos entregan no están en un nivel que se pueda medir o que sea suficiente para impactar los equipos de medición. Los amplificadores necesitan fuentes externas de energía para operar. Estas fuentes generalmente no las tomamos en cuenta cuando hablamos de las características de la amplificación, pero tienen un papel muy importante además de dar energía, y es con respecto a la tierra. Si se utiliza solamente una fuente, la tierra se define como una de sus terminales, generalmente la negativa, pero puede ser la positiva. Si se utilizan dos fuentes, entonces estas dos fuentes deben compartir un nodo, y ese nodo es precisamente el que viene a ser tierra. Y como dije antes, generalmente no tomamos en cuenta las fuentes de potencia para hablar de los amplificadores, excepto cuando queremos hablar de la eficiencia, que es uno de los temas que vamos a considerar en esta serie de videos. El enfoque principal cuando hablamos de los amplificadores y del punto de vista del sistema, como lo estamos trabajando, es enfocarse en el comportamiento de las señales. Solamente vamos a hablar de los amplificadores lineales y en particular una región básicamente resistiva. No vamos a tocar las respuestas en frecuencias, distorsiones ni nada que se le parezca, aunque vienen incluidos en el capítulo 11. Al decir que hablamos de amplificadores lineales, lo que queremos decir es que las señales no se distorsionan. Tenemos nosotros aquí un diagrama de bloques de los dos componentes principales que se tienen en el uso del amplificador. Es el amplificador en sí mismo y, por otro lado, la carga. En el amplificador distinguimos el puerto de entrada, en donde se tienen las señales de corriente y de voltaje de entradas. Tenemos el puerto de salida, y en el puerto de salida tenemos las dos señales de salida, que son la corriente y el voltaje. Consideramos también la potencia de entrada, dada como el producto del voltaje y la corriente, y es la potencia que se le entrega al amplificador. La potencia que el amplificador entrega a la fuente es la potencia de salida, que viene siendo el voltaje por la corriente de salida. La carga, ¿verdad?, es el circuito o elemento que va a recibir precisamente el resultado del proceso de amplificación. Y unos casos muy importantes vienen siendo el caso en que la carga es un circuito abierto, es decir, se quita, o es un cortocircuito, es decir, las dos terminales se conectan una con otra. Ese es el caso del
cortocircuito. La tierra en los amplificadores, como dijimos antes, está definida por las fuentes. ¿De qué manera? Vamos a mencionarlo ahora. Aquí tenemos el ejemplo de un amplificador energizado por una fuente VCC. En este caso particular, el positivo de la fuente está conectado al amplificador y el negativo está conectado al ground. En realidad, el ground está siendo definido por el negativo de la fuente. Podría hacerse la conexión al revés, no la mencionaremos. Aquí tenemos el caso en que usamos dos fuentes para energizar el circuito. En este caso, una de las fuentes tiene el positivo conectado al circuito y el otro lo tiene el negativo. Las dos fuentes se juntan en un nodo y ese nodo es precisamente el que se define como ground, como tierra. Para no tener que dibujar las baterías, las fuentes constantes, usamos simplemente el concepto de potencial. Así hablamos del potencial más VCC para indicar que ahí conectamos la fuente que energiza o las dos fuentes más VCC y menos VEE. Ahora, con respecto a los puertos, ¿verdad? Y al ground, no necesariamente tienen que estar conectados a tierra. Vamos a ver las diferencias. El primer caso es cuando tanto el puerto de entrada como el puerto de salida comparten un nodo común y ese nodo común es tierra. En ese caso decimos que es un amplificador de tierra común. No tan solo eso, además también se le conoce con el nombre de amplificador de una entrada y amplificador de una salida. En el caso del amplificador diferencial, del cual hablaremos al final de esta serie de videos, ¿verdad? Solamente la carga se considera conectada a tierra. Ninguna de las dos entradas del amplificador se conecta a tierra. Esto, como tierra es tan importante, esto hace que tengamos que trabajarlo de una manera diferente. Como de manera diferente también se trabajan los casos en que se tiene una salida flotante. Flotante quiere decir que no está conectado a tierra. La salida es flotante y entonces decimos que es un amplificador de salida diferencial. La diferencia a la que se refiere es precisamente la diferencia de los potenciales. Y finalmente tenemos el caso en que nada en el circuito se conecta a tierra, excepción hecha de algunos elementos internos, ¿verdad? O de las fuentes de energía, pero en cuanto a los puertos se refiere, ninguno de los cuatro terminales que conforman los dos puertos está conectada a tierra. Este es un caso que tiene algunas aplicaciones interesantes, pero que inclusive los que estudian ingeniería eléctrica lo dejan para estudios avanzados. Un amplificador amplifica. Parece obvio, aunque realmente podría ser que no amplifique, pero lo importante es que va a tener un efecto la entrada sobre la salida, y esa salida generalmente se define mediante una razón que recibe el nombre genérico de ganancia. La razón viene siendo la señal de salida sobre la señal de entrada. Hay dos señales de salida posibles y dos señales de entrada posibles, lo que origina que tengamos que considerar cuatro ganancias diferentes. La ganancia de voltaje, definida como la razón de la salida de voltaje a la razón de entrada, del voltaje de entrada, y que por ser una división entre dos magnitudes de las mismas dimensiones no tiene dimensiones. Sin embargo, se acostumbra a escribir como unidades voltaje sobre voltaje para enfatizar el hecho de que se trata de una división de voltajes. Esto no es completamente obligatorio, pero en la literatura es lo más común. Caso especial es cuando la corriente de salida es cero debido a un caso de circuito abierto, aunque puede suceder que también pueda tenerse corriente cero de salida por otras razones. En este caso la ganancia de voltaje se llama ganancia de voltaje en circuito abierto. El OC que tenemos aquí es precisamente para indicar circuito abierto.
Tenemos la ganancia de corriente, que es corriente de salida entre corriente de entrada, nuevamente sin unidades, aunque se indica como unidades amper sobre amper. No podemos hablar de circuito abierto en este caso porque eso obligaría a que la corriente fuese cero, pero sí podemos hablar de una ganancia en cortocircuito. Eso viene siendo marcado con la terminal SC que tenemos aquí. Tenemos la ganancia de transconductancia, corriente de salida entre voltaje de entrada. Se le aplica el mismo razonamiento con respecto al cortocircuito, y este caso sí tiene unidades, ya que el numerador y el denominador tienen diferentes unidades. Las unidades son de conductancia, es decir, Siemens, o también conocido como omega inverso. Finalmente tenemos la ganancia de transresistencia, que es el voltaje de salida sobre la corriente de entrada. Se le aplica también el concepto de transresistencia en circuito abierto, y en este caso la ganancia son las mismas que la resistencia ohmios. A estas cuatro resistencias le agregamos nosotros la ganancia de la potencia, que es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. No tiene unidades, no se aplica ni el caso a circuito abierto, circuito o cortocircuito, es decir, en estos dos casos no es posible hablar de ganancia de potencia, y las unidades, aun cuando no tiene dimensiones, se acostumbra a llamar por watts sobre watts. La ganancia de potencia está relacionada con las otras ganancias mediante las siguientes fórmulas. Puede manifestarse como la ganancia de voltaje multiplicando la ganancia de corriente, o bien la de transconductancia multiplicada por la transresistencia. Un resumen sobre lo que llevamos de introducción ahora, ¿verdad? Los amplificadores tienen dos puertos, el de entrada y salida, y la carga se conecta a la salida. La carga es el elemento al cual se le da servicio mediante el amplificador. Las dos señales que se consideran en cada puerto son el voltaje y la corriente, aunque también se considera además la potencia de entrada y la potencia de salida. La Tierra se define mediante las fuentes de energía que se utilizan para energizar el amplificador. Hay diferentes formas en que nosotros podemos conectar los puertos a la Tierra, y de acuerdo a cómo lo hagamos tenemos diferentes tipos de amplificadores. Hay cuatro ganancias a considerar, además de la ganancia de potencia. La ganancia de potencia está relacionada con otras ganancias. Hay algunos amplificadores que se enfocan principalmente en la ganancia de potencia, amplificadores que reciben el nombre de amplificadores de potencia y que no vamos a trabajar nosotros. El otro tema a tratar en este video viene siendo el de las señales y las fuentes relacionadas con estas señales. Idealmente, el término de señal es un término genérico para un voltaje o una corriente. Para nuestros propósitos, por regla general, esta señal tiene un tipo de información. Por ejemplo, puede ser la temperatura, puede ser la voz, el sonido, etc. Los elementos que entregan la señal al circuito se llaman en forma genérica fuentes. Son las fuentes de las señales. Ejemplos de fuentes de señales que nos interesan son los sensores, las termocuplas o los circuitos que tienen algún circuito pasivo sensor, pero que es un subsistema que nos entrega información de temperatura, de voltaje, etc. Estos sensores son estudiados en otro capítulo, por cierto, de su libro. Los amplificadores también se pueden considerar como una señal, como una fuente de señal, ya que la señal de salida se entrega a la carga, ¿verdad? Y los subsistemas con sensores que acabamos de mencionar hace un momento. Cargas que se reciben señales, ¿verdad? Por ejemplo, se les llaman actuadores, son
aquellos que van a transformar esa señal de salida en una señal que no es eléctrica, el sonido con los altoparlantes, la luz con las luminarias, los motores, etcétera. También tenemos los mismos amplificadores que pueden ser carga para otro amplificador, convertidores, etcétera. Nuestro objetivo en este pequeño momento que nos queda es precisamente representar las fuentes y entender la diferencia que esperamos tener cuando hablamos de una señal de corriente o una señal de voltaje desde el punto de vista físico. Para poder entender las fuentes físicas, empecemos por unas fuentes ideales. Una señal de voltaje ideal se representa por una fuente de voltaje ideal. Recuerden ustedes que una fuente de voltaje se define como un elemento que tiene un voltaje definido independientemente de la corriente que pase por ella. Desde el punto de vista del plano voltaje-corriente, eso significa que la fuente está representada por una recta paralela al eje de la corriente. El valor en que cruza el eje de voltaje es precisamente el valor de la fuente. Si esta señal varía con el tiempo, entonces la recta debe considerarse para un instante dado, y conforme varía el tiempo, esta recta se está moviéndose en forma paralela hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la manera como varía. De igual manera, tenemos nosotros la fuente de corriente para representar señales de corriente ideales. Recordemos que una fuente de corriente, ¿verdad?, entrega una corriente específica independientemente del valor de voltaje. Y por la misma razón anterior, tenemos nosotros que la representación viene siendo una recta paralela al eje de voltaje. En muchas ocasiones los ejes se intercambian en el sentido de que el voltaje se pone vertical y la corriente horizontal. Cuando ese es el caso, no importa, lo importante es que consideremos que la recta tiene que ser paralela al eje de voltaje en el caso de la corriente y al eje de la corriente en el caso del voltaje. Estas señales, estas fuentes ideales se utilizan en los estudios, en las aplicaciones, cuando representan una buena aproximación de lo que nosotros queremos hacer numéricamente, y también cuando ya conocemos el puerto, el voltaje o la corriente en el puerto dado. Este caso es muy importante para nosotros porque ese es el principio bajo el cual se manejan y definen los amplificadores. Además, ¿verdad?, no es obligatorio que esta fuente sea independiente. Puede ser el caso que esa fuente sea una fuente dependiente, como se verá en el siguiente video. Veamos ahora un ejemplo de una señal práctica de voltaje, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un generador termoeléctrico que está representado en estas curvas. Esta es una curva correspondiente a un dispositivo termoeléctrico comercial, el GM250 491012. El 449 es un error del pie, de la compañía European Thermodynamics Ltd. Esta gráfica la obtuve en la referencia que se indica aquí, Constant Heat Characterization and Geometrical Optimization of Thermoelectric Generators, ¿verdad?, que ustedes pueden traer a partir del internet en ese sitio. En este caso, la fuente de la señal está caracterizada por esta curva, ¿verdad? Este punto, que es el punto que corresponde a una corriente cero, se conoce con el nombre del voltaje en corriente en circuito abierto. Este punto, que corresponde a un valor de corriente cuando el voltaje cero, se conoce como corriente en cortocircuito.
Esta curva se puede obtener matemáticamente, ¿verdad? Por los métodos que ustedes aprendieron en su curso de matemáticas, que el voltaje va a ser igual a Vs menos Rs por I, donde Rs viene siendo el negativo de Rs viene siendo la pendiente del voltaje y Vs viene siendo el intercepto con el eje B. En esta gráfica todo es lo suficientemente claro para que ustedes hagan el ejercicio y encuentren que Vs es aproximadamente 33 voltios y Rs viene siendo aproximadamente 20.625 ohmios. Lo interesante para nosotros es lo siguiente: este circuito, esta gráfica la podemos nosotros modelar mediante un equivalente de Thevenin, donde la fuente de voltaje tiene el valor Vs y la resistencia tiene el valor precisamente de la negativa de la pendiente. Rs recibe el nombre de resistencia interna del elemento y el Vs viene siendo la fuente interna del voltaje, que como dijimos antes es el voltaje en circuito abierto. Solamente como dato curioso, recordando sus tiempos de circuitos, vean ustedes la curva de la potencia. El máximo se alcanza en una salida de corriente de 0.8 voltios. Eso significa que conectamos a la salida de este modelo una resistencia igual a Rs, que es justamente la transferencia, lo que nos dice la transferencia máxima de potencia, el teorema que ustedes estudiaron en su curso de circuitos. Esta fue una notación al calce. Debo decir que la curva que está presentada aquí del voltaje es en realidad el resultado de una progresión lineal que se hizo a los datos reales que definen una curva ligeramente no lineal. Ahora vamos a ver un caso para una señal de corriente, y en este caso vamos a hablar específicamente de las celdas fotoeléctricas. Las celdas fotoeléctricas son elementos no lineales y aquí tenemos las curvas, ¿verdad?, de algunas celdas. Estas curvas las obtuve del internet, de la compañía Seward.com, ¿verdad?, hablando sobre un modelo en particular. Estas curvas se ven que obviamente son no lineales, ¿verdad? Nuevamente tenemos un valor de corriente correspondiente a un cortocircuito y un valor de voltaje correspondiente a un circuito abierto cuando la corriente es cero. Estos dos extremos, ¿verdad?, son básicamente para efectos de aplicaciones teóricas, pero en las aplicaciones prácticas a nosotros nos interesa ver trabajar más o menos el área en el cual la corriente es más o menos constante, es decir, en esta área que está aquí, de aquí a aquí, ¿no? En esa área, y disculpen ustedes mi torpeza con el señalador, ¿verdad?, nosotros podemos hacer una aproximación mediante una recta, y esa recta naturalmente obedece a una ecuación que viene siendo I es igual a IS menos 1 sobre RS por el voltaje. Aquí nuevamente IS viene siendo el intersecto en el eje de la corriente, y negativo 1 sobre RS viene siendo la pendiente. Fíjense que la pendiente ahora es numéricamente hablando bien pequeña, por lo que podemos esperar un valor de RS bastante grande. Esta ecuación tiene su modelo, ahora un modelo equivalente a un circuito de Norton, que consiste en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Nuevamente la resistencia RS recibe el nombre de resistencia interna, y la corriente IS el nombre de corriente fuente interna.
Vamos a resumir lo que hemos hablado sobre las señales, ¿verdad? Las señales de voltaje se representan mediante fuentes de voltaje, las de ideales de corriente mediante fuentes de corriente, las prácticas de voltaje mediante un circuito equivalente de Thevenin y las de corriente mediante un equivalente de Norton. La resistencia en ambos casos recibe el nombre de resistencia interna, ¿verdad? Y para el caso de una fuente ideal podemos decir que la resistencia interna es de 0 ohmios para una fuente de voltaje y una resistencia infinita o 0 Siemens para una conductancia en el caso de la corriente. Ustedes estudiaron en su curso de circuitos que pueden hacer la transformación de fuentes que se menciona ahí. Esta transformación es puramente matemática y es perfectamente válida para todos los efectos que tengan que ver con el cálculo. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos trabajar la señal de voltaje haciendo énfasis en la señal de voltaje, es preferible usar el equivalente de Thevenin, la forma de Thevenin, y cuando queremos hacer un énfasis en las señales de corriente, usar el equivalente de Norton, aún para efectos de cálculos. Repito, no es ningún problema si ustedes hacen las transformaciones a la hora de resolver los circuitos que resulten.